Hoy vamos a hablar sobre las humanidades. Tom, usted ha enseñado humanidades, literatura inglesa, durante muchos años y sé que le encanta el arte y la música y las humanidades en general. Hoy en día están en crisis. ¿Por qué? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, ambas preguntas están relacionadas y son muy interesantes. Quizá podemos comenzar con la segunda pregunta, relacionada con su importancia. Creo que ambas explican y surgen a partir de los misterios de nuestra humanidad. Los perros no pintan nada. Los gatos no esculpen nada. Es decir, las águilas, los leones y demás. Todos tienen excelencia en sí mismos, pero no son creativos en el sentido que uno piensa sobre los seres humanos. Y desde el comienzo de los tiempos, creo que nunca ha existido tal cosa como una sociedad que no tuviese artes, a no ser que algunas de ellas fuesen formas más sombrías del cristianismo que surgieran más tarde, hubieran intentado deshacerse de ellas. Pero pienso que las sociedades paganas, las sociedades cristianas y demás siempre han prosperado en las artes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos hace seguir cincelando? Literalmente, las lápidas son quizá la obra de arte más antigua. Todas las sociedades las tienen. Sí, probablemente. Sí, porque cuando una persona fallece, debe haber algo literalmente concreto o real que no debemos dar por hecho. No debemos dar por hecho. Sin embargo, ¿qué ocurre si se ignora toda esa dimensión? La educación moderna se centra en las ciencias, en lo práctico, y las humanidades se consideran solo algo adicional. Si quieres pensar en la naturaleza humana y en los aspectos relacionados, perfecto, pero en realidad no es necesario. ¿Qué hay de malo en eso? Son como un complemento o un suplemento. Y creo que una sociedad que estuviera enfocada así, si alguna vez existiera alguna que decidiera proscribir las artes, como dicen, tendría serios problemas y no creo que perdurara, porque si queda algún atisbo de alma humana en cualquiera, alguien se escondería detrás de un arbusto y pintaría un dibujo u organizaría un baile. ¿Crees que esa es una de las razones de por qué las sociedades exitosas que ignoran las humanidades y cuyo arte es totalitario y politizado y simplemente espantoso, como el arte comunista o fascista, no perduran? Claro, no pueden. Pienso que, aunque fueran capaces de suprimir, incluso extirpar el alma humana, no podrían hacerlo del todo. No son omnipotentes. No nos pueden matar a todos. Y creo que, en cierto sentido, aquello que nos hace bailar y cantar y escuchar a Mozart y admirar la arquitectura se debe a que hemos sido creados a imagen del Creador. Eso no se dice de los perros. Y yo soy un gran amante de los perros. Dios los bendiga, pero no suelen hacer cosas. ¿Qué tenemos los seres humanos que no solo nos hace crear, sino apreciar el arte? Es decir, si le enseñas arte a un perro, no va a percibir diferencia entre eso y la fealdad. Un perro en la playa hará líneas, pero eso no será arte. ¿Crees que es una habilidad especial que algunos tienen más que otros o es algo que tenemos todos? ¿Forma parte de nuestro corazón, de nuestra mente? ¿De dónde viene? Bueno, obviamente, debemos admitir que algunos seres humanos están más en sintonía con la poesía, la pintura, la música y demás. Pero solo son unos pocos. Y luego hay otros a los que se les ha concedido el don de hacer. Me alejo un poco de la palabra creatividad porque se ha devaluado mucho en nuestra época, porque lo que ha terminado significando es simplemente aquello que sentimos, como regurgitar. Este soy yo. Estoy expresándome. Eso no es lo que hicieron los artistas a través de los siglos.
Ellos no estaban expresándose. La filosofía griega tenía solo dos teorías sobre el arte: la teoría sobre la inspiración divina de Platón, que es la más tradicional, y la teoría de Aristóteles, que dice que el arte es una actividad humana, pero no existía una teoría sobre la expresión personal. Esta es mi experiencia y quiero expresarla. Esa teoría no surgió hasta la época moderna. Sí, y no suele interesar. Puedes conseguir una autobiografía excelente de alguien, pero no es lo normal. Quiero decir, en mi experiencia, no hay nada en la naturaleza autobiográfica que la haga interesante. Es como mirar en un espejo sin poner cosas delante de él. Sí, exacto. Pero creo que llamémoslo, el alma del creador, o lo que Dorothy Sayers llamó en su libro La mente del creador, alude brevemente y denota el hecho de que hemos sido creados a imagen del creador para que nada nos pueda detener. Aquello que nos hace no solo ver una bonita escena pastoral, sino que nos hace sentarnos y querer reproducirla de la misma manera que los impresionistas franceses, por ejemplo, con los nenúfares, o como lo hizo Constable. Este tiene un cuadro de una carreta de heno que está siendo arrastrada a través de un riachuelo rodeado de árboles, tema que no es de interés hasta que ves el cuadro de Constable. El cuadro hace que te detengas diciéndote: mira, nunca has visto nada así. Quiero decir, esto iba dirigido a la gente que tenía carretas de heno. Nunca has visto una carreta de heno, aunque antes no sería así, porque la gente no iba con prisa a todos lados. No has visto unos zapatos hasta que no ves los zapatos viejos de Van Gogh. Los zapatos viejos, exacto. Y así, con muchos más ejemplos. El arte, los cuadros en concreto, bueno, y la ficción y la escultura también, llaman tu atención y te dicen: mira. Parece que también integra todas nuestras facultades psíquicas. Debes tener una dimensión cognitiva, tienes que verlo, una dimensión de la voluntad, desearlo y amarlo, y una dimensión del corazón, intuirlo o entenderlo. Todo está relacionado en el arte, es algo personificado y concreto a la vez. Y Aristóteles tenía razón, en el sentido de que es un oficio que nos pertenece. Es una cuestión de habilidad. Quiero decir, yo no sería capaz de... Apenas puedo dibujar una línea torcida, y mucho menos una línea recta, o unas manchas de pintura, por ejemplo. Pero imagino que, si entendiera la época, lanzaría un montón de manchas de pintura y querría que éstas se exhibieran en el Museo Guggenheim de Nueva York. Pero no son de interés, o por lo menos las mías. Pienso que nos sentimos empujados tanto a ver la realidad como a querer responder o reaccionar ante ella. De modo que los pintores holandeses del siglo XVII, que eran todos protestantes, menos Vermeer, hasta donde yo sé, eran increíbles a la hora de captar y plasmar y reflexionar sobre el aspecto del valle o del riachuelo, o de los enormes árboles de los cuadros de Van Rysdel, por ejemplo. Es como cuando le das tantas vueltas a algo que pasa a formar parte de ti. Y para eso tienes que tener la grandeza del alma para verlo y querer hacerlo. Y además, Constable no va a pintar un cuadro de la misma manera que, digamos, un impresionista francés, porque a estos les interesaba la luz, y de hecho, pintaban la luz. Pero ¿por qué una criatura? Y parece que nosotros somos la única especie en ese sentido. Quiere no solo darse cuenta de que vive en una creación, sino que también quiere, de alguna manera, recrearla con sus mejores recursos. Y es algo que surge de... Bueno, creo que está en un proceso continuo con la adoración, entendida correctamente. ¿Cómo? Creo que es el artista, consciente o inconscientemente. Creo que un artista católico se expresaría de forma más fluida. Un artista ateo, digamos, no sé qué quiere pintar. No puedo leerle la mente. Pero tiene que haber algo de la realidad externa que capta su atención
Y no solo eso, sino que se apodera de él y dice, quiero recrear eso, quiero interpretarlo, quiero explicarlo a través de mis sentidos, de mi imaginación y de mi habilidad. Recrear es algo más que solo interpretar. En cierto sentido, la ciencia interpreta la realidad, traza un mapa, la explica, pero el artista hace algo que no estaba ahí antes, porque la verdad en la ciencia es meramente una cuestión de conformidad con lo que ya existe, mientras que la verdad en el arte es de alguna manera crearla entre varios, casi como engendrar un bebé. Claro, es algo nuevo. Es decir, presuntamente existía una joven a la que llamaban Mona Lisa, pero después llega el pintor. La pinta y se convierte en un elemento de la creación. Y así, con todos los cuadros, se convierte en algo legítimo. Y creo que tarde o temprano, esta conversación tendrá que inclinarse o decantarse hacia... Bueno, ¿cuándo se enrarece? ¿Cuándo empieza a echarse a perder? ¿O cómo lo estropeamos, los mortales? Antes de preguntarnos por qué nuestra civilización se ha echado a perder, déjeme hacerle una pregunta más sobre cómo puede acabar bien. ¿Cree que hay algo escatológico sobre eso, como en la visión de Tolkien en The Tolkien Reader o Haden Eagle? Su cuadro pasa a formar parte de su cielo no solo como una recompensa, sino como una especie de adelanto sobre lo que hace eternamente. Yo creo que sí. Y para mí, por ejemplo, la música sería análoga a eso en cierto sentido. Cuando escucho la música de Bach y no es romántica, ni elevada, ni emocionalmente devastadora. Es exacta, es matemática, es rigurosa, es exigente a la vez que maravillosa. Cuando escuchas uno de los conciertos de Brandenburgo, estás mirando o prestándole atención a un mapa del universo, o cuando escuchas una de las suites de Bach con orquesta completa, por no hablar de la misa en si menor o la pasión según San Mateo, aquí hay algo hermoso que surge. Porque Dios no lo hizo directamente. Él creó a Johann Sebastian Bach y éste lo hizo. Y él era un creyente devoto, por supuesto. A veces me pregunto si eso es una especie de anticipo sobre el cielo, como si todos fuésemos a ser Bach en el cielo y fuésemos a hacer algo único que solo nosotros podemos hacer. Sí, tiene que haber alguna explicación. No creo en la muerte y en la entrada en la vida eterna al final. No puedo creer que nuestra imaginación haya sido eliminada o... ya sabes, expulsada, llegado el momento. Como si se expulsara nuestra sexualidad. O nuestro intelecto. O se ilustrara. Sí, exacto. Y creo que el resto de las humanidades, es decir, la literatura y la poesía... Bueno, obviamente, la poesía es la forma más antigua de literatura. El arte de la palabra, tu especialidad. Llevas impartiendo literatura toda tu vida. Por no mencionar su especialidad. Sí, ambos tratamos con las palabras. ¿Qué pueden hacer las palabras que ningún otro arte pueda? ¿Y qué pueden hacer la mayoría de las artes que las palabras no puedan? Sin duda, hay algo en la propia naturaleza de la palabra. Y por tanto, su poder para expresar con claridad es colindante con la verdad. Es decir, ya sabes que San Juan en su Evangelio comienza con en el principio ya existía la palabra. El logos. El logos. ¿Que se traduciría como verdad, opinión, razón? La forma de las cosas es la que hace que todo sea verdadero. Todo lo que es verdadero. La clarifica y puede dilatarla o ampliarla. Un estudio interesante sería asignar un ensayo a alguno de nuestros alumnos. Escoja un cuadro de... Escoja una pintura que le guste o utilice el maravilloso cuadro de la Anunciación de Fra Angelico. Después, escoja uno de los pasajes del Evangelio sobre la Anunciación. ¿Cuál de los dos es más verdadero? Bueno, obviamente, el Evangelio es verdadero en el sentido de que está divinamente inspirado. Pero también es verdad que los evangelistas,
como Lucas o Mateo, entre otros, no lo estaban pintando. ¿Qué hizo Fra Angelico? ¿Le añadió algo? ¿Reveló alguna verdad que estaba implícita en el relato del Evangelio? No estoy seguro, pero desde luego logró llamar nuestra atención. Creo que no se puede responder con palabras porque no se trata sobre las palabras, está relacionada con el cuadro. El cuadro es su propia respuesta, esto es lo que él hizo. Por eso la crítica del arte no está al mismo nivel que el arte, porque Fra Angelico no querría que pusiéramos un panel explicativo debajo de su pintura. Él dijo, esto es lo que he hecho. Esto es todo lo que tengo que decir. Nuestros dos escritores favoritos, Lewis y Tolkien, ambos tienen epopeyas en las que la música es el idioma original. Sí, en El sí. sobrino del mago de Lewis y en el Silmarillion de Tolkien. ¿Eso contradice en el principio ya existía la palabra? ¿Hay algún tipo de rivalidad importante entre las palabras y la música por la supremacía o son ambas de alguna manera primordiales? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero imagino que ambos diríamos... No puede haberla. No puede haberla. Ambas denotan aquello que es verdadero, y la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice, articula y media lo que es Dios, el origen, y Él es engendrado, siendo consustancial con el Padre. Ahora recitamos el credo, alabado sea Dios. Así que, entre la palabra y la imagen, o la escultura, estas aportan una nueva dimensión. Otro tipo de palabra, por decirlo así. Sí, podríamos decir que, en cierto sentido, la palabra preside las humanidades y, sin embargo, no le roba el protagonismo. Una descripción no expresa lo mismo que el estanque de los nenúfares de Monet. Yo no puedo hacer con la prosa lo que él ha hecho. Y sin embargo, ambos estamos hablando sobre ese pequeño estanque de los nenúfares y no es muy emocionante, pero es magnífico, es inefable, es emotivo. Y cuando un poeta escribe un poema, obviamente no se limita a contar lo que hay en el mundo de la evidencia empírica. No se limita a añadir algo para adornarlo y embellecerlo. Parece que está analizando lo que ya existe para que surja algo nuevo en esa palabra poética. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo una palabra puede semejarse a una mujer que da a luz algo nuevo? No solo una etiqueta, eso es solo darle nombre a algo viejo. De una manera u otra, cuando un poeta pronuncia la palabra poética, esta cobra vida. Dante, en cierto sentido, no cuenta nada nuevo en cuanto a la verdad se refiere, pero en su extraordinaria epopeya, la Divina Comedia, con todos sus papas en el infierno y con las almas en dicha y todo lo demás, tenemos ahora algo nuevo, que es la Divina Comedia, que elogia las sagradas escrituras y la verdad, y la ensalza, y se regocija en ella y quiere transmitirla. Quiere captar nuestra atención y decirnos, reflexiona sobre esto. Has oído hablar del infierno en la Biblia y en el magisterio de la Iglesia. Pero voy a intentar escribir un poema que le dará vida a tu imaginación sobre eso. O si no, piensa en la poesía de finales del siglo XIX del jesuita británico Gerard Manley Hopkins. Es decir, a él le gustaban las cosas moteadas. Él escribió Gloria a Dios por las cosas de color mezclado, por los cielos con manchas de vaca berrenda, por los lunares que rosa granean sobre las truchas a nado. No nos habíamos percatado hasta ahora. No, todos esos pequeños y preciosos puntos rosas en el cuerpo de la trucha Brooke. Ahora Gerard Manley Hopkins nos dice, mira, y creo que esa es la verdadera función del arte y la ficción.
esos grandes relatos de nuestra existencia, a los que yo incluiría la poesía y el teatro de Shakespeare, esas historias. Ahora puedes reflexionar con Hamlet. Ahora tienes Macbeth para pensar. Y esta te atrae y hace que se te revuelvan las tripas. Y en algunos aspectos el Hamlet de Shakespeare es objetivamente más real que cualquiera de los personajes históricos que haya replicado para crear a su Hamlet, al igual que el autor de Le Morte d'Arthur es más real que el autor histórico, sea quien sea. Sí, claro. Quiero decir, los primeros narradores sobre el rey Arturo, quienesquiera que fueran, probablemente animaron un poco la historia, y sin embargo, no la estaban simplemente adornando o engalanando. Creo que hicieron lo mejor que pudieron intentando explicar la idea de Arturo, que era lo que ellos anhelaban en un rey, cosa que saca a relucir un punto interesante. A C.S. Lewis le encantaban, como a cualquier buen hombre, los libros de Beatrix Potter. Perico el conejo travieso es el más conocido de todos. Pero también está el de la señora Vigarilla, y el de la ardilla Nuececita, y el de doña Ratoncilla. Yo crecí con esos libros. Y las pequeñas ilustraciones de acuarela en sus libros movieron algo en mí, y C.S. Lewis dijo: la ardilla Nuececita despertó en mí la idea de otoño. La I mayúscula de idea, según el arquetipo de Platón. Sí, la idea de otoño, es decir, Lewis habrá pasado por unos 50 otoños, quién sabe. Probablemente era un joven de 10 o 12 otoños por entonces, pero el libro despertó en él la idea de otoño. Fueron aquellas hojas y esos bosques en los que la ardilla Nuececita vivía. ¿Cuántos poetas de hoy en día crees que ven eso, que ven que las palabras tienen tal poder? Y si son solo unos pocos, ¿por qué crees que las humanidades han perdido en gran medida esa visión? ¿Es eso una de las razones por las que ya no son populares? Por supuesto. Siendo católico, imagino que el problema en sí es la simplificación del universo. De modo que no hay luminosidad en última instancia. Lo inefable no existe. Lo terrenal no es instintivo porque no le mueve el júbilo. Como espejos ya desgastados que nos reflejamos entre nosotros, pero sin levantar el marco para reflejar el sol. Sí, eso es. Y creo que esa podría ser una de las razones de la dificultad de las artes creativas del siglo XX, que se hayan encontrado en una disyuntiva muy a menudo. En algunos sentidos, ese fue un siglo muy rico que documenta la confusión y la desesperación y la esperanza interminente de la imaginación humana, pero no sé qué pensaría Shakespeare sobre la poesía contemporánea. No sé qué pensaría Rembrandt sobre el expresionismo abstracto, que no es tan... Bueno, esto ya es una cuestión mía. No puedo juzgar el expresionismo abstracto porque no me gusta. Así que no estoy en una posición para opinar justamente sobre eso, pero debe de estar relacionado con el retroceso de la actualidad tal y como se nos presenta. Bueno, lo poco que entiendo sobre el expresionismo es que se supone que tiene que gustarte, pero no se supone que te tiene que gustar alguien como Giacometti o Samuel Beckett. Esa es una confesión honesta de frivolidad, y eso puede hacer que el péndulo se equilibre. Sí, ha sido una documentación muy creativa y potente de la desesperación, la confusión, la aversión, el desagrado, el caos. Los sentidos en los que nos invitaría a exaltar lo inefable o la belleza, en la belleza final. Algún crítico de arte más sofisticado que yo tendría que opinar sobre eso. Parece que algunas personas prefieren el caos. Sé que cuando enseño un mundo feliz, siempre hay algunos estudiantes que lo malinterpretan y piensan que Huxley está a favor de un mundo feliz, y están de acuerdo con eso, les gustaría vivir en un universo amoral. Eso aturde mi imaginación. Después de pasar un día así ya no les gustaría tanto. Has dado en el clavo. Pero también está el aspecto del esteticismo y de la adoración del arte, que yo creo que es una de las formas más poderosas de idolatría, porque atrae a lo sofisticado.
atrae a la mente que se considera profundamente civilizada. Al intelectual. Parece que el alma humana está buscando la redención o la satisfacción o la beatitud en el ámbito de la prosa, de la poesía, de la pintura, de la música. Y nunca funciona porque los ídolos siempre cojean de algún pie y terminan desplomándose. Sí. ¿Me redimirá? ¿Me traerá júbilo? Puede que me traiga muchos placeres. Yo verdaderamente me considero una persona afortunada. Me pagan por hacer lo que adoro. Leer a Shakespeare, a Dante, a Tennyson, entre otros. Pero cuando empiece a acudir a ello por lo que es, me ayudará a desvelar el misterio de que hemos sido creados a imagen de Dios. Y entonces llegaré al final de ese camino. Eso explica por qué prefiero las películas antiguas y raras antes que las más sofisticadas. Estas tienen algo que decir, igual no lo dicen de la manera más moderna, pero los personajes y el argumento son reales, no basta solo con adornarlas para que la gente vaya a verlas. Realmente no son nada sofisticados. Ya sabe que antes la palabra sofisticación era un sinónimo de alterado. Si alguien tenía un vino al que se le había vertido agua, decían, «Este vino está alterado», o alguien ha sofisticado este vino con agua o vinagre o lo que sea. Así que aquellos que se enorgullecen de ser sofisticados tienen que hacérselo mirar. Me acordaré de usar esa palabra más a menudo. Alterado es una buena palabra para terminar. En efecto, es una palabra preciosa, pero no es redentora. Podría llegar a serlo en la poesía, o prosa, o pintura, o música. Pero si pienso que es ahí donde mi alma va a echar el ancla, entonces descubriré que no es tan profunda como mi humanidad. Supongo que esto es cierto para todo en la jerarquía cósmica de pies a cabeza, desde los aspectos más importantes como el arte y la filosofía, hasta los cordones de los zapatos y las briznas de hierba. La manera de mantenerla es darle la espalda. Tiene que morir y resucitar con nosotros. Sin duda alguna. Gracias por compartir tu sabiduría. Compartiremos un poco más la próxima vez en The Philosopher's Bench.